Vamos a continuar con la actividad que veníamos desarrollando entonces, de ir viendo las plantas que han encontrado ahí en sus casas. Y bueno, la gente que todavía no ha podido y quiere y tiene las plantas ahí, bueno, vayan encendiendo las cámaras y continuamos. No sé quién estaría faltando. Y no, si no queda más gente, lo que hago es pasar directamente a continuar con la teoría. Bueno, voy a continuar con la teoría entonces. Si no hay más plantas para mostrar, cualquier cosa, si alguno se queda con la gana, lo seguiremos la clase que viene. Bueno, entonces, hasta antes de la actividad nos habíamos quedado acá, ¿sí? En los meristemas. Entonces, ¿qué son los meristemas? ¿Sí? Los meristemas son un grupo de células que están en lugares específicos que son las yemas. ¿Sí? Por lo menos los meristemas que vamos a ver ahora. Entonces, son los que hacen crecer la planta, es decir, los únicos lugares donde ocurre la mitosis, donde hay división celular. ¿Sí? Son un grupo de células que continuamente se están dividiendo. Y vamos a tener de tres tipos: apicales, que están en el ápice caulinar o en el ápice radical, ¿sí? Y vamos a tener meristemas axilares, que van a estar en las axilas ¿sí? de entre cada hoja y cada rama, ¿sí? Y vamos a tener meristemas laterales, que lo vamos a ver para el segundo parcial, ¿sí? En la segunda mitad del cuatrimestre, que van a dar crecimiento a la planta en grosor, ya sea a la raíz como al tallo, que engrose, que se vuelva cada vez más grueso, que tenga un diámetro mayor, ¿sí? Esos son los laterales, que lo vamos a ver en la segunda mitad del cuatrimestre. Ahora vamos a trabajar con los apicales y con los axilares. Esos son celulitas, grupos de células específicas que nunca dejan de dividirse y hacen que la planta crezca, y están ubicados en la parte más cuidadosa de cada yema, ¿sí? Ahí están los meristemas. Entonces, ¿qué pasa? Externamente una raíz, si la vemos, la podemos dividir en diferentes zonas, ¿sí? Que estas zonas de la raíz no la vamos a ver en una raíz gigante que saquemos y que veamos de una planta. Estas zonas se ven solo bajo lupa, y en algunos casos ni siquiera con lupa, tenemos que ver con microscopios, ¿sí? Para detectar estas zonas, porque estas zonas se diferencian en 2 milímetros, 3 milímetros, más o menos. No más. Después de esos 3 milímetros, la raíz es toda la misma. Siempre es igual, ¿sí? Con raíces laterales. Ahora, la parte absorbente de la raíz, donde absorbe nutrientes, mayoritariamente, en un 80-90%, es en los pelos. Después la raíz absorbe nutrientes por el resto, por la, digamos, la epidermis, que es el tejido que cubre la raíz, sigue absorbiendo raíz, es decir, nutrientes, pero no con tanta eficiencia como con los pelos radicales, que están en las puntitas de las raíces nuevas. Cada raíz nueva que nace, jovencita, tiene estas tres zonas, ¿sí? Y tiene pelos. Ahora, una raíz cuando se vuelve vieja, ya no tiene pelos, tiene solo, ¿sí? Rizodermis, que es el tejido que la protege, y a través de ese tejido absorbe, pero no absorbe con tanta eficiencia, ¿sí? Lo repito porque es importante.
Entonces vamos a tener una zona de ramificación, que está en la parte más arriba de la imagen, donde se va a ramificar, donde va a dar raíces laterales, ¿sí? Una zona de absorción o pilosa, donde hay pelos absorbentes, ¿sí? Y una zona de alargamiento, que es muy cortita, décimas de milímetros mide, ¿sí? Y está entre la zona pilosa y la caliptra. Que la caliptra o cofia, ¿sí? Una zona muy chiquitita, muy endeble, que protege, que cubre al meristema, que está bien debajo de la caliptra, ¿sí? Bien debajo de la caliptra está el meristema, ahí, al toque, ¿sí? Y al toque es la zona de alargamiento. O sea, el meristema está dando células continuamente que van creciendo hacia arriba, hacia donde está el tronco, hacia donde está la parte aérea, y bueno, se va desarrollando, ¿sí? Y luego la raíz, cuando pasan ya un par de semanas, se vuelve adulta y se vuelve una raíz secundaria, ¿sí? Una raíz adulta que con muchas raíces secundarias, ¿sí? Y pierde un poquito de poder de absorbente, un poquito, no mucho, pero pierde un poder absorbente, ¿sí? Porque no tiene pelos. Y la cofia generalmente tiene, y la zona pilosa, mucílago o mucigel, que son un montón de sustancias gelatinosas, acuosas, que larga la planta para resbalar entre las piedras, entre el suelo, y entrar más fácil y que no se destruya en ese afán de penetrar el suelo y ir buscando nutrientes y agua, ¿sí? Entonces tiene la caliptra que protege y además ese mucílago, mucigel que va alargando, que sirve para que la planta deslice, ¿sí? Para que la planta deslice, y además ese mucílago, mucigel, también alimenta, es un alimento para bacterias y hongos que van a estar ahí en la rizósfera, ¿sí? Ayudando y conviviendo con la planta en un desarrollo mutuo, ¿sí? Ahí, y en una ayuda mutua para vivir bajo el suelo, ¿sí? Entonces los microorganismos van a ayudar a la planta a protegerse, a darle nutrientes, y la planta a cambio le da mucílago con nutrientes, ¿sí? Entre otras funciones que tiene el mucílago. Entonces la planta va creciendo, ¿sí? Hacia abajo, las flechas están al revés, el crecimiento es la violeta y el verde es la diferenciación. O sea, la planta crece hacia abajo la raíz, ¿sí? Tiene un geotropismo negativo, ¿sí? O sea, crece en contra, a favor, perdón, un geotropismo positivo a favor de la gravedad, ¿sí? La raíz, un geotropismo positivo, que se desarrolla hacia abajo y se diferencia hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba vamos a encontrar que cada vez se va a estar diferenciando mucho más la planta, ¿sí? La raíz. En cambio, el meristema apical tiene un geotropismo negativo, que es en contra de la gravedad, y se diferencia hacia abajo, no se diferencia hacia arriba, ¿sí? Al revés. Y ya para entrar, ¿sí? En el cierre de lo que vamos a estar viendo hoy, esto lo vamos a continuar la semana que viene, el lunes, ¿sí? Hay dos sistemas grosos, de raíces, de cómo se va a ir ramificando y cómo va a ser una raíz de una planta, ¿sí? Entre estas dos grosas hay muchas cosas que hay en el medio. Estos son los dos extremos. El sistema alorrícico, ¿sí? O de raíz pivotante, o el sistema homorrícico o en cabellera, ¿sí? Generalmente las monocotiledonias tienen el homorrícico y el cabellera, generalmente, la más de las veces. Y las más de las veces, las dicotiledonias tienen el alorrícico o pivotante, ¿sí? Pero no siempre se cumple, porque hay cosas intermedias, muchas cosas intermedias. Y a su vez, hay veces que en la planta la raíz sufre un traumatismo, se le corta y la raíz sale del tallo, se llama raíz adventicia, es otro tipo. O sea, hay varias cosas, ¿sí? La raíz adventicia es de un traumatismo. Entonces, ¿qué pasa con el sistema alorrícico? El sistema alorrícico es la raíz embrionaria, es la radícula que les mostré antes, que sigue su crecimiento natural y da una raíz grosa, grande, la del medio, que va hacia abajo. Zanahoria, nabos,
¿sí? Pinos, diente de león, ¿sí? Llantén, ¿qué más tenemos con ese tipo de raíces? Y algunos árboles, el fresno, no sé, ¿qué más tiene un tipo de raíz así? Que podamos, el algarrobo, por ejemplo, todas las mimosas, todas las que son parientes, algarrobo, quebracho, todas esas tienen una raíz pivotante enorme que va hacia abajo, hacia la napa, ¿sí? Y después de esa raíz pivotante, que es la que domina, salen las laterales, que pueden salir de la misma pivotante o de la base donde estaba la radícula, salir más lateral, ¿sí? Por el contrario, las monocotiledóneas generalmente tienen un sistema homorrícico, o cabellera, o fibroso, donde esa radícula muere ni bien germina, no alcanza a formar nada, muere, y del tallito nacen raíces secundarias, ¿sí? Que no son adventicias, sino que son secundarias, ¿sí? Que nacen del tallito y forman una raíz en cabellera o fibrosa, con múltiples raíces, finitas en cabellera, ¿sí? O sea, en la gimno y en la dico, ¿sí? Es alorrícica y es la radícula la que continúa el crecimiento. En el cambio, en las mono, generalmente la radícula muere y da un sistema de radical, ¿sí? Homorrícico o fibroso o en cabellera. ¿Me explico, gente? Sí, 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 profe. Sí, sí. Bueno, y vamos a dejar acá, así no entramos en la flor, y en la flor entramos la semana que viene, ¿sí? Ya con este tema que así, que es bastante también, tiene muchos más nombres, entonces dejemos los nombres por ahora Profe, acá, ¿sí? una consulta. En el tema Sí, de raíces o morrizos, sí. ¿qué ejemplo puede ser? Como rizos y cualquier tipo de gramínea, de gramilla, pastos, cualquier tipo, todos los pastos, ¿sí? Tienen ese tipo de Ajá. raíz, todos los pastos. El trigo, no sé, también, va a ser un pastito que va a tener eso. ¿Qué más podemos encontrar con homorricia? Las palmeras tienen una homorricia, que son monocotiledóneas, ¿sí? Una homorricia no común, una homorricia de esas que yo le digo que son las intermedias, las raras, ¿sí? Las palmeras tienen homorricia rara, tienen raíces coralinas, que las vamos a ver en el jardín botánico. ¿Qué más tiene homorricia? Bueno, la banana, el banano, ¿sí? El banano también tiene homorricia, que es una monocotiledonia. ¿Qué más tiene homorricia? Que, bueno, no se me está viniendo a la cabeza. Pero bueno, muchas más, que las vamos a terminar viendo en el jardín botánico, ¿sí? Ah, buenísimo, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda? ¿Dejo de compartir ya? Profe, me surgió la duda de, por ejemplo, hay monocotiledonas Sí. que crecen como a partir de bulbo y eso después se hace raíz o los que Y crecen por claro, bulbo. y vos imagínate que el bulbo, como dije recién, hace un rato, ¿sí? Es una analogía, ¿sí? Una analogía. Es mismo origen, ¿sí? Perdón, una homología. Mismo origen, distinta función, ¿sí? Una Ujú, homología. El origen es la hoja, pero la función es reservante en ese caso. El bulbo es una hoja reservante, que reserva nutrientes. Pero debajo de esa hoja hay un tallo de donde nació la hoja, donde nació la hoja, ¿me entendés? Y el ujú, tallo en los bulbos está reducido, muy reducido, es muy cortito, ínfimo, no mide ni 2 milímetros. Y de ese tallito para abajo nacen las raíces en cabellera de las diferentes cebollas, por ejemplo, ¿sí? ujú. ¿Lo cachás a eso? ¿Me hago entender? Sí, sí, ahora sí lo entendí. Me había perdido Perfecto, un poco en esa parte. no hay por Gracias. qué. Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Bueno, entonces dejo de compartir, dejo de grabar, nos veremos la